Estamos acompañados de la ex magistrada Graciela Dixon a esta hora de la mañana, quien nos congratula con su presencia en la cabina de Radio Panamá. ¿Cómo le va? Bienvenida. Cómo no, muchas gracias. Me va bien en general. Bueno, estoy feliz de poder compartir con ustedes esta mañana. Feliz año, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Ex magistrada, queremos intentar seguir entendiendo todo lo ocurrido detrás del fallo de la Corte en torno al tema Panama Ports. No nos sorprende que el fallo haya salido, sí sorprende en sí la línea del tiempo de los hechos, ¿no? Pero quería conocer a nivel legal, queremos hacer docencia y que la audiencia pueda entender qué pasó, qué está pasando y qué puede llegar a pasar. Cómo no, muchas gracias. Esto es muy interesante y creo que es importante que la ciudadanía no pierda el hilo conductor de acontecimientos. Ahora mismo nos encontramos en lo que a veces algunos llaman una situación en donde no sabemos si debemos estar felices o debemos estar preocupados. En inglés hay una frase para eso, el catch-22. O sea, está bien por un lado, pero no está tan bien, sabe amargo, ¿no? Una especie de agridulce. ¿Por qué agridulce? Porque el tema de Panama Ports no es nuevo. El cuestionamiento ciudadano de varios sectores, incluso sectores empresariales que me tocó escuchar de primera mano, quejarse por la forma en que se le daban privilegios, exclusividades, derechos exorbitantes, o sea, como una empresa de pronto tenía más poder que el propio Estado y tenía el gobierno que subordinarse a ella para poder adelantar sus propios proyectos. Esto me tocó vivirlo y verlo en diferentes momentos a través de diferentes roles que me tocó institucionalmente, pero ahora que se produce una decisión jurisdiccional, una decisión del más alto tribunal del Estado panameño, la Corte Suprema de Justicia, diciendo que ese contrato y todas sus adendas es inconstitucional, todo lo que se había dicho respecto de él ahora se reconoce y se sanciona mediante esta decisión judicial. La cuestión es, ¿por qué ahora? ¿Cómo y por qué ahora? Pero no solo el cómo y el por qué ahora, sino para qué, con qué propósito, con qué objetivo y al final, ¿quiénes son los que realmente habrán de beneficiarse de esta decisión? Esos son tres aspectos que yo creo que es importante que los ciudadanos empecemos a reflexionar, porque en el mundo y en la política particularmente, nada ocurre por casualidad. Las cosas no se dan porque se dio una iluminación súbita de algunas mentes brillantes que despertaron ese día con un sentido nacional, de pronto enardecido y decidieron tomar una decisión en beneficio de los intereses de la nación panameña. Eso no es así. La vida, la gente tiene posturas que suelen ser consistentes y coherentes con sus actuaciones, pero sobre todo con sus intereses. Y eso es lo que yo pienso que en este momento, en ese contexto, es que hay que entender y ubicar este fallo de la Corte Suprema. Hay gente que habla a ver, yo entiendo las decisiones de la Corte o el tema legal, que también se falla en base a precedentes que se han marcado en la historia de un país o de audiencias. El fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno a Panama Ports, esta no había sido la primera vez que alguien interponía una denuncia de inconstitucionalidad contra el contrato, contra la prórroga del contrato. Pero para el ciudadano común, ¿qué fue lo que se falló? ¿Qué decisión se tomó? ¿Por qué dicen, por qué ahora y no hace 20 años cuando este contrato, 25 años cuando inició esto? ¿O por qué ahora es malo y el gobierno de Cortizo le dio prórroga? ¿Cuál es la balanza para entender eso? Esa es la clave del asunto y hacia allá quería ir. Quería presentar primero el contexto general para poder entonces entrar en el detalle. ¿Por qué ahora? Contesto la pregunta. Porque ahora conviene. Es que ahora, no porque lo que ahora se dice que está mal no estuvo mal antes. Siempre estuvo mal. Nació mal. Este contrato es el fruto del árbol envenenado, como se dice en lenguaje jurídico. ¿Cuál es el árbol envenenado? Una estructura económica y política corrupta que sus objetivos nunca fueron realmente el desarrollo del país. Quiero aquí hacer un alto. Cuando digo nunca fueron,
Hubo un momento inicial, y esto tengo que reconocerlo, cuando los puertos se revierten a la República de Panamá. Realmente ahí no había nada. Ahí no había una estructura que beneficiara al país. No estaban articulados a un proyecto de desarrollo económico nacional ni a una visión de convertir a Panamá realmente en un hub desde el punto de vista logístico. Este concepto del hub logístico fue una construcción que se fue dando a lo largo de los años y donde el canal de Panamá, el propio desarrollo y la reversión de las operaciones del canal de Panamá eran un punto fundamental, era la pieza angular de todo lo que se dio después. Así que dar un contrato a una empresa privada en su momento para que esa empresa privada desarrollara los puertos no estuvo mal. Eso estuvo bien. Eso es parte de lo que es la política de promoción de inversiones extranjeras para que un país pueda salir adelante en el contexto capitalista. Bien, el problema no es los incentivos que en su momento se pudieron considerar atractivos y por tanto válidos para atraer la inversión. El problema es cómo esto no se cumple o no se articula a lo largo de los años subsiguientes con un proyecto o con el proceso de desarrollo del país y con los intereses económicos del país. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que Panamá se convierte en accionista de la empresa. De la empresa que maneja, administra y opera los puertos. Una participación accionaria pequeñísima, pero participación accionaria al fin. ¿Y qué pasó con esa participación accionaria? ¿Cuándo Panamá recibió las utilidades de ese 10% de las acciones que nos pertenecían? Nunca. Es que nosotros nunca lo recibimos. ¿Cómo es posible que una empresa que cuando se constituye y toman unos puertos que no están desarrollados, que no hay nada allí, que va construyendo, resulta que se va fortaleciendo, se amplían las operaciones, se incrementa la demanda de este tipo de infraestructura porque se incrementa el tráfico de buques por el Canal de Panamá, pero eso no se refleja en beneficio para el país. Y cuando empiezan las presiones para que en efecto empiece a reflejarse en beneficio para el país, a partir de que el Estado panameño es accionario de esta empresa, entonces surge la brillante idea o la brillante necesidad de hacer adendas. ¿Y qué son las adendas? Las adendas son enmiendas, son modificaciones para el lenguaje del ciudadano corriente. La adenda no es más ni menos que cambios que usted va a ir introduciendo en el camino a lo que ya existía anteriormente. De manera que una cosa es el contrato original y otra cosa es el contrato en el cual se convierte cuando se hacen estas modificaciones a lo largo del camino. Y aquí es donde yo digo que hay complicidad y responsabilidad de los gobiernos sucesivos, de todos los gobiernos que a partir de los momentos en que esto primero nace mal, no estoy justificando, nace mal porque hay un exceso de concesiones, pero habiendo la posibilidad de ir adecuando o enderezando el entuerto, enderezando lo que no nace tan bonito y tan bien, esto es a los 25 años, cuando ya se vence el contrato, habiendo la posibilidad de irlo ajustando o incluso antes de los 25 años, pudiendo introducir adendas pero favorables a los intereses de la nación, ocurre exactamente lo contrario. ¿Qué ocurre? Resulta que las adendas fueron profundizando la pudrición del fruto, fueron empeorando las condiciones de la relación Estado-empresa privada en esta operación que respondía a la explotación, a la administración de una de las más importantes infraestructuras que operaba concomitantemente adherida o relacionada con las operaciones del Canal de Panamá. Ahora, magistrada, perdón que le interrumpa. ¿Qué va a pasar? Dos cosas. La primera, Pedro Meilán hace un momento decía que no es la primera vez que se demandaba por inconstitucional este contrato. La Constitución sigue siendo la misma. ¿Cómo es que algo en el pasado se rechaza la inconstitucionalidad y hoy
si es válida. 1. Y 2, este contrato entre Panamá Port y el Estado panameño sirvió para equiparar a otros puertos. Si el documento que sirvió de base para esas otras equiparaciones hoy no es válido, ¿qué sucede con la situación de esos otros puertos y esas equiparaciones? Me presentas dos situaciones diferentes. Una es técnico-jurídica. ¿Por qué una demanda es buena en un tiempo y otras en otro tiempo no son buenas cuando el objeto perseguido es el mismo? Eso es lo que me preguntas primero. Eso puede responder a varias razones también de tipo técnicas. Yo no quisiera entrar a calificarlo porque habría que ver qué fue lo que se demandó. Pudieran ser cosas de forma. Puede ser incluso situaciones de forma. Okay. Por eso dije técnicas. Pero ese no es el problema que tiene el país ahora. El problema no es por qué antes no, en las demandas anteriores no, porque entonces hay que entrar a ver cuáles fueron las demandas anteriores, en qué momento se presentaron, qué fue lo que no se hizo bien, etcétera. Yo, durante el periodo en que estuve en la Corte Suprema de Justicia, no tengo memoria de que se me hubiera presentado una demanda de inconstitucionalidad frente a ese puerto, frente a las operaciones por parte de esta empresa de esos puertos, y de hecho no participé en ninguna decisión al respecto. Pero ese sigue no siendo el problema. La discusión no es técnico-legal, la discusión es política, institucional, y yo voy más lejos, incluso de alcance global. Ahora, la segunda pregunta, que es con relación a que a otros puertos se les equiparó la equiparación. Basándose en el contrato este. Gracias. Es que yo lo decía ayer. Ojo, si estas razones para declarar inconstitucional el contrato y todas sus adendas son válidas, y yo creo que se tomó una buena decisión, o sea, no me entienda mal, yo no estoy criticando el fallo de la Corte, lo que estoy evaluando son otras cosas. Entonces, va a ser interesante que el futuro de los otros contratos, porque habría que revisar los otros contratos, habría que ver si los otros contratos son, de alguna manera, replican las concesiones. ¿El accesorio no sigue la suerte de lo principal? En principio sí, es una regla general. Pero habría que ver qué tan accesorio es lo accesorio. O si tiene algún nivel de independencia. Pero hace un rato estábamos hablando de los lagartos y la actuación política, y usted lo menciona. Porque si el bebé fue mal vestido cuando nació, hubo gobiernos que todavía lo dejaron más... Lo empeoraron. Lo desnudaron más en contra del Estado panameño. Por ejemplo, aquí hay que preguntarle, y no quiero que esto se vea como un acto de misoginia ni nada al respecto. Aquí hay que preguntarle a la señora Mireya Moscoso por qué los cambios que introdujo su administración que operaron el contrato. Por ejemplo, aquí hay que pedirle rendición de cuentas por todos los pasos que dio. Ahí yo quería llegar con al final. Contrato. Te me estás adelantando. Y fue mucho más allá. Y yo aquí hablo, la gente se burla de los 7 cuadros en los que uno jugaba softball que se los otorgó a la empresa. Y no solo eso, la carretera que conducía a Diablo se le otorgó a la empresa. Pero mucho más allá, la empresa, y Leo es testigo de aquí, la posición nuestra, la empresa estuvo manipulando para torpedear el crecimiento de la autoridad del Canal de Panamá. Así es. Con el puerto de Corozal. Con el puerto de Corozal. Y se le permitió, y aquí todo el mundo aplaudía. Entonces, aquí hay que pedirle, a preguntarle a la señora Mireya Moscoso. La empresa en complicidad con otros. ¿Qué ¿no? día? Claro, por supuesto. ¿Qué día es hoy? ¿Y por qué hoy es hoy y mañana es mañana con este tema o no? Precisamente cuando yo decía que se empeoró la situación, que ese fruto que se había descompuesto, que estaba podrido, el fruto del árbol envenenado, resulta que terminó de descomponerse porque los sucesivos gobiernos no enderezaron el entuerto, no corrigieron, no mejoraron la situación de Panamá. Y en efecto, todo lo que tú describes es exactamente lo que ocurrió. Pero no solamente es el gobierno de la señora Mireya Moscoso, también el gobierno posterior a Mireya Moscoso. Claro. Y entonces aquí vemos cómo ha habido una complicidad
institucional para desfalcar los recursos del Estado, del país, para apoderarse algunos particulares y sus asociados y sus amigos y los miembros del club de turno, porque en cada periodo de gobierno siempre se forma como una especie de club, el club de los amigos, ¿no? Pero es interesante cómo ese club de los amigos está compuesto por la misma gente de siempre. Fue Martinelli el que el otro día decía, y esto lo digo yo, no la ex magistrada, pero fue Martinelli el otro día que decía en sus redes sociales: presidente, cuídese de aquellos amigos del poder, sí. Amigos de la silla, le llama él. Así es, son amigos de la silla, porque tal es así que son los mismos amigos. En cada periodo siempre son los mismos amigos. Los amigos no cambian, los apellidos no cambian, es la misma gente, que es la gente que ahora aparece nuevamente y que incluso es mencionado en los procesos. Y no solo mencionado en los procesos, incluso son la gente que toman posesión para manejar los puertos, para coordinar el manejo de los puertos en una etapa de transición. Ojo con esto, porque eso lo único que te dice es que en cada momento histórico del país, y este momento histórico es clave, porque el interés de quitarle a la empresa que manejaba los puertos esa administración ya no es solamente de los panameños que veíamos que ese contrato estaba mal. Ahora tenemos una fuerza extranjera que desde hace años incluso había manifestado que tenía que recuperar a Panamá, tenía que recuperar el canal de Panamá, y después le dijeron, no, es que a nosotros no nos gusta la gente que está manejando los puertos, porque esa gente son un estado extranjero. Una influencia maligna. Una maligna influencia, sí, y se refería a China. Pero qué casualidad. Ajá. No, adelante. Qué casualidad que justo después de esas declaraciones y de la visita del embajador, del embajador, pero antes del embajador, del secretario de Estado y después del secretario de Defensa, que llegaron acá, miraron el horizonte y dijeron: esto que está aquí no me gusta, este que está manejando este puerto no me gusta, ese monumento que está en esa esquina tampoco me gusta. Qué casualidad que el panorama comienza a cambiar. Y así, súbitamente, se ordena una auditoría del puerto de Balboa y del puerto de Cristóbal para ver si de verdad se cumplieron con los compromisos que se tenían que cumplir, si los pagos se hicieron. Pero después no se discute el tema de los pagos, No se plantea el tema de los pagos adeudados. Se plantea que, no, el problema es más de raíz, es inconstitucional, y que todo es inconstitucional. Y justamente viéndolo desde una perspectiva política, de geopolítica, ¿no se debería investigar o no debería exigírsele al órgano judicial que expliquen cómo horas antes de que se informe a la República de Panamá la naturaleza del fallo, en Estados Unidos medios de comunicación ya lo estén publicando, citando a fuentes de la Casa Blanca? Creo que ese es un elemento importante. Muy importante. Es que eso es parte de lo que estoy tratando de explicar, pero he querido ir graficándolo paso a paso. Es que Manolo se adelanta por eso. Queremos que el pueblo pueda digerir el planteamiento y hacer su propia construcción. Porque de lo que se trata es de que los ciudadanos panameños todos vayamos aprendiendo a pensar, aprendiendo a procesar los hechos. No es coger una rabia, no es molestarte cuando viste que ocurrió, sino entender cómo ocurrió, cómo se construyó y sobre todo el por qué se construyó. ¿Por qué se construyó ahora? Y era tu pregunta anterior. ¿Por qué lo que antes parecía que no era tan malo, ahora resulta que es verdaderamente malo? No es porque antes no fuera malo, es porque antes los intereses que estaban involucrados eran los que controlaban la administración pública. Siguen siendo los mismos intereses que influyen, que están presentes en la administración pública, pero es que ahora convergen esos intereses con una voluntad geopolítica, donde hay un conflicto al cual Panamá está siendo arrastrado
sin ser parte del conflicto, nosotros somos cucaracha en baile de gallina. Nosotros no somos, no me gusta mucho compararnos con una cucaracha. La verdad es que la cucaracha no me gusta mucho. Borriguero en piso de mosaico. Gracias. Borriguero en piso de mosaico. Somos un país pequeño que en su momento entendió que nuestra fortaleza estaba en ser un país neutral, nuestra neutralidad, pero que ahora todo se violenta porque hay una gran potencia que se siente con derecho de apoderarse. Esa es la razón por la cual el sentido o la orientación del fallo es conocido primero en Washington, anunciado primero en Estados Unidos y después nos enteramos en Panamá y después es que sale la publicación del fallo. Eso es bochornoso. Nosotros estamos siendo jalados en una dirección, estamos siendo controlados nuevamente después que habíamos hecho toda una batalla para alcanzar un punto de nivelación, de rescatar nuestra soberanía y decir, ¿sabes qué? No vamos ni con la izquierda ni con la derecha, sino con Panamá. Somos un país neutral, no nos vamos a meter. Después que hicimos todo eso, ahora resulta que estamos retrocediendo y nos estamos convirtiendo en menos que un protectorado. Porque resulta que los dictámenes vienen del norte, vienen de Washington. ¿Y no hay una figura legal para investigar esa filtración? Mira, yo no sé si eso es filtración, yo no sé si eso es una comunicación oficial, yo no sé si es sencillamente una confirmación de acuerdos previos o compromisos previos en donde se le dio garantías y certezas al vecino del norte de que esto se iba a enderezar en ese sentido y dirección. Yo no sé qué es. Y sí, debería de ser investigado. Sí, deberíamos de poder saber por dónde salió, pero más que eso, deberíamos de poder saber por qué y cómo es posible que una administración de un Estado soberano sencillamente se sigue poniendo de rodillas, flexionando y convirtiéndonos en un país controlado, manipulado, como lo que antes nos llamaban una banana republic. Y otra que va a perder la visa para Estados Unidos. No sé si la perderé porque yo de eso te puedo echar un cuento, pero a total, la verdad es que no es algo que me quita el sueño. Te puedo echar la historia de mi visa, pero ese no es el tema de hoy. Lo que sí te puedo decir es que no tiene para mí una relevancia determinada. Ahora, hay gente que a la vez que habla de esta presión de Estados Unidos, hay gente que dice, mira cómo reaccionó. Y lo pongo como reacción, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguno, pero lo pongo como reacción de cómo China salió con el tema de los puertos amenazando a Panamá tras la decisión de la Corte. ¿Cómo ponemos en la balanza de esto para definir cómo avanzamos como país? Mira, es que yo lo dije hace un rato. El problema que tenemos es que como país pequeño, pero con un valor extraordinario, nosotros somos chiquititos, pero importantes para el mundo. Y no para un país, sino para la humanidad. Somos tan importantes para la humanidad que si lo vemos desde el punto de vista geológico, cuando emerge el istmo de Panamá, cambia el clima del planeta, cambia la temperatura de los mares, y estoy hablando desde el punto de vista geológico de hace millones de años, pero desde el punto de vista geopolítico, que sigue teniendo que ver con geología, pero desde la perspectiva política, desde el punto de vista del globo, Panamá es un país muy importante, chiquitito pero importante. Por eso no quise que me corregí a mí misma cuando hablé de la comparación con las cucarachas y las gallinas. No somos cucarachas, somos un país que determina cosas porque tenemos una característica valiosa para nosotros, pero sobre todo para el mundo. Ahora, aquí hay responsabilidades, y aquí fue donde Manolo se nos adelantó. Aquí hay responsabilidades que se deberían de exigir y demandar. No es posible que funcionarios públicos tomen decisiones que son contrarias a la Constitución, que son contrarias a los intereses de la nación, que no hagan su trabajo cuando les toca, es decir, que no pidan rendición de cuentas a las empresas, que no exijan en la entrega o que no cobren lo que le corresponde cobrar desde el punto de vista de las utilidades, que vean que la empresa se hace cada vez más rica, más poderosa y que sencillamente volteen la mirada para otros lados. Y no pasó nada. Eso no puede ser. No puede ser. No se resuelve con un fallo. No se resuelve con un fallo que afecta
a solamente 2 puertos, porque como bien dijiste, Leonardo, ¿y qué pasa con los otros? ¿Y qué pasa con los que tienen un contrato parecido? Es que eso requiere ser revisado. Eso tiene que ser revisado, porque si es inconstitucional que se le dé a una empresa la facultad de determinar y ser quien da el permiso al gobierno para poder utilizar sus propios territorios, entonces habría que ver si se le dieron ese tipo de derechos y privilegios a otras empresas. Y no digo que se les dio, dije, habría que investigarlo. Esto sacude toda la plataforma, y eso también nos lleva al terreno de lo que se debe entender como seguridad jurídica. Quería hablar también. La parte del castigo. Porque la seguridad jurídica es para las empresas, nunca para el Estado panameño. La parte del castigo. Se entiende así, equivocadamente. La parte del castigo, viéndolo en general, no solamente esta concesión. Cada que una concesión es declarada inconstitucional, la solución es quitarle la concesión a quien la está manejando, en teoría. Pero justamente, ¿qué pasa con quienes estuvieron involucrados en la existencia de esa concesión mala vida o inconstitucional? No hay una sanción. Sancionar, por ejemplo, a quien en el momento fue el representante legal del Estado panameño, por decir algo, que son los presidentes, o a quienes estuvieran involucrados. Sancionar no evitaría que en el futuro haya concesiones mal negociadas o que están hechas en detrimento del país. Precisamente una de las debilidades de nuestro país, de nuestro Estado, el Estado panameño, es justamente la falta de consistencia en materia de sanciones, de cumplimiento y aplicación de la ley. No es que no exista la ley existe. Existe para la extralimitación de funciones una sanción penal. Existe para el cumplimiento del deber de un funcionario público, también existen sanciones, también en el Código Penal. Existe para y se me fue el nombre de la figura jurídica, cuando se juntan intereses para el peculado, también existen sanciones, porque el peculado no es solo el enriquecimiento del funcionario, es cuando usted colabora o facilita que otro se enriquezca o se aproveche de los recursos del Estado. Existen las sanciones, el problema es que aquí no se persigue a los funcionarios, no se demanda la responsabilidad, no se les exige que rindan cuenta y que tengan que dar la cara por aquello que hicieron mal. Aquí simplemente hay un silencio continuado que los protege. Pero de nuevo, ¿por qué ocurre esto? Porque es que ellos no operan solos. Ellos operan con el club. ¿Se acuerdan que les hablé del club? El club de los amigos. Ellos operan sustentados en un grupo de gente, en un sector de gente que suele caer parados. Es la misma gente que hace los negocios, los que arman los deals, los que arman los negocios, los que aparecen después con cara de impolutos, que se visten de sotana, pero realmente lo que están es tratando de asegurando sus propios intereses en forma participativa con los administradores de turno de la cosa pública panameña. No es por defender, no vamos a defender nunca a Panama Ports, porque sabemos quién es Panama Ports y lo que hizo Panamá en Panamá, lo que hizo Panama Ports en Panamá. Pero cuando pasó el tema de la mina hablamos de seguridad jurídica. Cuando está ahora el tema de Panama Ports, otra de las figuras, como decía Manolo, que salen al servicio de la mesa es el tema de la seguridad jurídica. Y se habla mucho de la inversión extranjera para venir a Panamá. ¿Y cómo queda todo esto luego de las decisiones de la Corte? ¿Cómo vemos el caso de seguridad jurídica? Volvemos al árbol envenenado. El problema de la seguridad jurídica, primero es que se entienden mal. Se cree que la seguridad jurídica consiste en darle privilegios que son, como dice la sentencia, exorbitantes, que se exceden en lo que debe darse de acuerdo con nuestra Constitución. Y por eso cuando se revisa lo que se hizo mal, se llega a la conclusión de que se violó la Constitución y si se viola la Constitución hay que enderezar. Sencillamente usted no puede mantener esos privilegios y esas condiciones que no favorecían y que no estaban a tono con el principio básico, que es el desarrollo de la nación panameña. Mire, la inversión extranjera, ¿por qué se atrae? ¿Por qué creemos que es bueno o es necesario en el contexto económico mundial? ¿Por qué es bueno tener un intercambio que te permita beneficiarte de los recursos, del conocimiento y de la tecnología extranjera? Porque lo que se pretende es elevar las condiciones de vida y la infraestructura, desarrollar el país.
Pero ¿por qué tú desarrollas un país? Para que los que viven en el país vivan mejor. El desarrollo tiene que favorecer y beneficiar a la población, a toda la población, no a un sector de ella. Y no estoy excluyendo a nadie. Así como beneficia a los que invierten, debe beneficiar a los que trabajan. Debe beneficiar a las señoras que están cuidando del hogar y asegurándose de que los que trabajan puedan salir a trabajar. A las mujeres, debe beneficiar a los niños, que son la generación que va a relevar a los que hoy trabajan para poder continuar un país. Esa es una nación. Entonces, la seguridad jurídica debe consistir y entenderse como una plataforma de las reglas del juego. Y las reglas del juego, que es esa plataforma, tiene que ser equilibrada y equitativa. Tiene que ser atractiva para el inversionista, pero sin lesionar la columna vertebral de la nación donde se va a realizar esta inversión. Es que ese es el problema, que aquí se pierde. Se pierde de vista que la seguridad jurídica no es para vestirnos como vedette y hacernos atractivas para que vengan otros a disfrutarnos y nosotros quedamos despellejados después. No, la seguridad jurídica es establecer unas reglas del juego claras, cumplibles o ejecutables, estables, no que van a estar en un vaivén, pero que además de eso sean compatibles y cónsonas con el interés nacional. Esa es la seguridad jurídica. Ese es el concepto correcto de seguridad jurídica. Pero si el árbol está envenenado, si quien administra los intereses de la nación, o sea, si los gobiernos no se encuentran comprometidos con esa nación, sino que están comprometidos con su propio bolsillo, con su propio presupuesto, con sus propios proyectos bajo la mesa, con sus propios intereses. Si eso es así, entonces usted va a ver una interpretación de seguridad jurídica, o sea, usted va a ver cómo se establecen unas reglas del juego como plataforma, pero que viene una plataforma inclinada hacia un solo sector privilegiadamente, que es el caso del contrato Panama Ports, y sobre todo lo obsceno, lo más feo, las adendas. Se va a ver que las reglas del juego que se crearon son reglas del juego que nunca debieron crearse y que son simplemente insostenibles y tienes que quitarlas. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron compatibles con la Constitución, con los intereses de la nación. Ex magistrada, antes de finalizar la entrevista, tengo una duda técnica. Digamos que mañana Manolo va e interpone una demanda de inconstitucionalidad contra otro contrato de ley. Y la Corte demora aproximadamente, voy a especular, 10 años en dedicarse a analizar esa demanda. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿en qué se basan los tiempos de la Corte? Siempre me han dicho que los tiempos de la Corte no son los tiempos del día a día, pero para entenderlo, ¿cómo se maneja esto? Bueno, la cuestión técnica es menos complicada de lo que parece. En realidad, ninguna demanda debe demorar 10 años. Eso está fuera de orden. Eso te lo digo de salida, está fuera de orden. No debería demorar 10 años en una sola instancia. Quiero ser en esto precisa. Porque un proceso puede demorar 10 años dependiendo de dónde comienza y todo el proceso o el recorrido procesal que tiene que darse hasta llegar finalmente a la Corte. Entonces, ahí se puede demorar. Porque además, recuerde que los procesos son, y no me refiero a la Corte, los procesos en primera y segunda instancia tienen además un recorrido que depende de la actividad de las partes, o sea, los abogados. Muchas veces nosotros los abogados, somos los que introducimos una serie de acciones que la ley permite para poder extender en el tiempo un pleito. Pero ese no es lo que estamos viendo. Aquí estamos viendo el tema específico de cómo trabaja y funciona la Corte. Hace años, uno de los problemas que tenía la Corte Suprema de Justicia, y voy ahora a centrarme en la Corte, era que los procesos eran todos manuales. Era todo casi a mano. Las computadoras operaban en la época de procesos modernos, informáticos modernos, de la época del Windows. Nosotros trabajábamos con un sistema operativo DOS,
WordPerfect 5.1 era lo que se usaba cuando yo estuve en la corte. Hubo que hacer toda una revolución tecnológica para modernizar a la corte. Y usted dirá, pero ¿qué relevancia tiene eso? Hombre, eso tiene que ver con velocidad. Eso tiene que ver con qué tanto puedes hacer en el tiempo. La tecnología es una herramienta que hoy permite recortar tiempos. Pero no solo es eso, también está la ley. La ley establecía que había que esperar tantos días, una parte para una cosa, después se pasaba a la otra parte, otro tantos días y así. Todo eso ha ido cambiando. Ahora los tiempos son más simultáneos para todas las partes y la Corte tiene también plazos para las etapas que tiene que agotarse. También tiene que ser la intencionalidad de la Corte de hacer justicia expedita. Claro, pero puede hacerse como se ha demostrado que se ha hecho, como se hizo en el caso del contrato minero, como se ha hecho en este caso del contrato y las adendas de Panama Ports, cuando la Corte ha cumplido los tiempos que establece el Código Judicial y ha emitido una decisión. Ojalá se haga con todos los casos de inconstitucionalidad que le llegan a la Corte. Realmente no habría una justificación para que una demanda de inconstitucionalidad se demore por más de los tiempos que establece el Código Judicial. Así es como te respondo. Pero en la Corte, una demanda no debería de demorar, una demanda de inconstitucionalidad, porque hay otro tipo de demandas que se presentan ante la Corte, pero las inconstitucionalidades no deberían demorar 10 años. Ex magistrada Graciela Dixon, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos tenerla nuevamente para seguir intentando entender lo que pasa en Panamá y obviamente en el mundo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los que atienden este interesante programa. Siempre es una gran oportunidad conversar con ustedes, con la ciudadanía e intercambiar mis puntos de vista. Muchas gracias. Bienvenida siempre.